Vamos con las noticias de las 7 con ayuda de don Guillo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días a todos. Comenzamos este tramo informativo con la última hora del conflicto en Oriente Próximo porque durante la madrugada de hoy viernes Israel ha iniciado su ofensiva contra Irán. Esta ofensiva llega precisamente como respuesta al ataque masivo recibido el pasado fin de semana por parte de Irán, en el cual la famosa cúpula de hierro pudo repeler la intrusión de cientos de misiles y drones dirigidos hacia su territorio. Los ataques de esta mañana en Irán se han registrado en la ciudad de Isfahán, en el centro del país, donde varios medios internacionales informan de una explosión cercana al aeropuerto de la ciudad. Al igual, se ha informado de explosiones en Siria e Irak. De momento, el gobierno iraní confirma la decisión de suspender toda actividad aérea sobre la ciudad de Isfahán, Siraj y Teherán y activar el sistema de defensa antiaéreo en todo el país. Frente a toda la información que ha ido apareciendo durante la madrugada, el gobierno de Estados Unidos solo ha notificado del inicio de las operaciones israelíes en Irán, pero no brinda detalles sobre los ataques ocurridos. Pues estamos en lo que se podría llamar una noticia en desarrollo. Ataque de Israel contra Irán, pues que se ha iniciado hace escasas horas, 2-3 horas. ¿Qué sabemos hasta el momento? Primero, pues que Israel ha atacado territorio iraní de alguna manera. No sabemos si drones, misiles, aviones, los datos todavía son muy fragmentarios, pero sabemos que el ataque se ha producido y que en él al menos han participado drones, según dicen las autoridades iraníes, que afirman haber derribado alguno, cosa que tampoco está confirmada. Tenemos vídeos que están llegando desde territorio iraní donde se ven explosiones, por ejemplo, cerca de la ciudad de Isfahán. Sabemos hasta el momento que el ataque ha sido limitado, es decir, no ha sido un ataque masivo, sino parece que dirigido contra objetivos muy concretos en Irán, en Irak y en Siria. Sabemos que dentro de Irán se habría atacado Tabriz, desde donde salieron algunos de los misiles y drones con los que Irán atacó a Israel hace algunos días. Sabemos también que se han atacado objetivos cerca de la ciudad iraní de Isfahán, donde se encuentra una de las mayores instalaciones de desarrollo de armas nucleares de Irán, pero por las informaciones que están llegando, no se habrían atacado esas instalaciones de desarrollo, sino que el ataque habría sido a un aeropuerto, a un aeródromo cercano, que por lo visto es la base de una serie de aviones F-14 Tomcat que tiene Irán. Es decir, parece un ataque de Israel dirigido contra aquellos puntos de los que pudieron haber salido los misiles y drones con los que Irán atacó a Israel, y también contra objetivos de las fuerzas aéreas iraníes que podrían más adelante usarse para atacar a Israel o para interceptar los ataques que Israel lance contra Irán. Los datos que llegan, pues como les digo, son por el momento enormemente fragmentarios, pero vamos, el ataque se ha producido, el ataque de Israel. El ataque ha sido confirmado tanto por Israel como por Irán y también por fuentes de Estados Unidos. Al parecer Israel habría avisado con anterioridad ayer a Estados Unidos de que el ataque se iba a producir. Cosas que a mí me llaman la atención, pues es que, por ejemplo, el ataque a Irán se ha producido, habría alcanzado objetivos en territorio iraní, lo que demuestra que las defensas iraníes, a diferencia de lo que por el momento vemos que sucede con las defensas israelíes, pues no están preparadas para repeler un ataque israelí. Segunda cosa que me llama la atención es que probablemente haya hecho falta que algún país árabe de los que hay que cruzar
entre Israel e Irán haya permitido utilizar su espacio aéreo para atacar a Irán. Y recuerden a este respecto que Irán amenazó a los países de su entorno con atacar a aquellos que permitieran que un ataque de Israel hacia Irán pasara por su territorio. Habrá que ver exactamente cómo se ha desarrollado el ataque, desde dónde ha sido lanzado. Más cosas, pues no es un ataque masivo, no es un ataque que ni de lejos parezca tan intenso como el que Irán lanzó contra Israel, pero sí que parece un ataque enormemente más efectivo por la diferencia de sistemas defensivos entre ambos países. Y un último apunte que me parece enormemente importante. Estamos asistiendo al desarrollo de la noticia en directo. Sabemos que ha habido un ataque, sabemos que ese ataque ha sido limitado, sabemos que ese ataque se ha dirigido no contra las instalaciones nucleares iraníes, sino contra los lugares de lanzamiento de misiles y parece que también contra las bases de la Fuerza Aérea iraní, pero tampoco sabemos si esto es la primera oleada y van a seguir otras. Como tampoco sabemos qué va a hacer ahora Irán. Irán, según las noticias, ha convocado una reunión de emergencia de su propio gobierno. Va a tratar de responder Irán a la represalia israelí por el ataque del otro día. Pues vamos a verlo, pero el riesgo de escalada del conflicto está ahí. En las próximas horas veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos y por supuesto les informaremos de cualquier última hora que vaya llegando. Y mucha atención con la información que sale a la luz relacionada con los sobornos que habría pagado el gobierno de China a dos presidentes de la Asamblea General de la ONU. El caso es investigado en este momento por la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento del Reino Unido, donde Emma Reilly, una ex empleada de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denuncia que esta entidad habría hecho favores peligrosos al gobierno de China. Tal y como ella afirma, Pekín pagó a dos presidentes sucesivos de la Asamblea General de la ONU. El fin de estos pagos sería instrumentalizar todos los aparatos de la ONU para favorecer los intereses de la República de China, tales como tener injerencia en los textos finales presentados a la Asamblea General o recibir información de activistas de derechos humanos. Además, según afirma la denunciante, el gobierno chino imponía la condición de que ninguno de esos recursos pudiera gastarse en estados que tengan relación diplomática con Taiwán. Muy interesante el testimonio de una whistleblower, una denunciante de las que levanta la voz en algún organismo público para indicar que hay cosas que se están haciendo de forma ilegal o inmoral. Por el testimonio de esa ex empleada de la ONU ante el Parlamento británico, pues sabemos, así lo han hecho público las autoridades británicas, que China compró directamente a dos presidentes de la Asamblea General de la ONU. Sabemos que China sobornó o no a un funcionario francés de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Digo que no sabemos si les sobornó o era por cuestión ideológica, pero el caso es que este funcionario francés pasaba información a China sobre los disidentes que iban a testificar delante de la ONU acerca de las violaciones de derechos humanos en China, y esa información que pasaba a este funcionario francés era utilizada por China para presionar a esos disidentes a través de sus familiares para que no testificaran ante la ONU. Y esas presiones a los familiares incluían la detención de los familiares, la tortura de los familiares o incluso, en el caso de los uigures, su internamiento en campos de concentración. Es decir, había funcionarios en la ONU ayudando a China a torturar familiares
de personas que iban a declarar acerca de las violaciones de derechos humanos en China. Y ojo, porque hay algún otro detalle en la comparecencia de esta funcionaria de la ONU que resulta interesante. Por ejemplo, las presiones que China hizo para influir en el contenido de la Agenda de Desarrollo Sostenible, ya saben ustedes, la famosa Agenda 2030. Llevo muchísimo tiempo denunciando que todo el tema de la Agenda 2030 es, en realidad, pues simplemente una manera de destruir, de arruinar Occidente en beneficio de China. Y me alegra que salgan a la luz los datos que indican cómo China influyó de manera torticera, de manera subrepticia en el contenido de esa Agenda de Desarrollo Sostenible. Siguiendo con la información internacional, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado la detención del periodista Carlos Julio Rojas, acusado de estar vinculado en el presunto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro del pasado 25 de marzo. Así lo anunciaba el fiscal venezolano. Porque aquí vamos a ver revelaciones de detenidos que nos llevaron a una persona que aparece como el operador no solamente político y logístico del grupo, sino como el instigador para la acción que intentó, repito, realizarse el 25 de marzo contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Es decir, las dos detenciones previas que anunciamos en su momento nos llevó a una nueva detención ocurrida el día de ayer. El fiscal recalca la legalidad de la detención del periodista. Sin embargo, en el perfil de Twitter de Carlos Rojas informaron que el periodista fue secuestrado el martes de esta semana por unos hombres encapuchados vestidos de negro. Desde la oposición venezolana han condenado lo que consideran como una detención ilegal y claman por la liberación inmediata del periodista. También piden el cese de las persecuciones en contra de los líderes sociales y políticos que de manera legítima se oponen al régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia ha presentado este martes una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para otorgar medidas cautelares al periodista. El gobierno asesino y torturador de Nicolás Maduro en Venezuela es una dictadura nada encubierta. Dictadura nada encubierta que, por supuesto, gracias a la complicidad repugnante de Occidente, tanto de la Unión Europea como del gobierno de Joe Biden, pues continúa haciendo como que negocia con la oposición, ganando tiempo y extendiendo sus tentáculos dictatoriales y sus métodos asesinos por un país que ya tiene millones y millones y millones, creo que ya se acerca a los 9, de exiliados. En Venezuela se ha prohibido a la oposición concurrir a las elecciones. Vamos, a María Corina Machado, que era la candidata unificada de la oposición, pues directamente la han prohibido concurrir por el artículo 33. A la persona que se puso en sustitución de María Corina Machado se la prohibió concurrir por el artículo 33. Vamos, que van a hacer una simulación de elecciones sin oposición. Hace no demasiados días dábamos cuenta de las amenazas contra Orlando Avendaño, un periodista de Voz Media. Hoy damos cuenta de la detención de otro periodista, por supuesto inventándose una supuesta conspiración contra Maduro. Evidentemente una dictadura asesina y torturadora no te va a salir a decir: he detenido a este periodista porque me ha salido del belfo izquierdo. Lo que te dice es: he detenido a este periodista porque estaba en curso en un intento de magnicidio contra nuestro líder Nicolás Maduro. Sois canallas. Sois torturadores, sois asesinos. Pero lo malo no sois vosotros, porque realmente hace mucho tiempo se os podría haber descabalgado del poder. Lo malo son todos esos canallas en la Unión Europea y en Estados Unidos que por las concesiones petrolíferas, por las concesiones mineras del arco del Orinoco, permiten que esta dictadura asesina y torturadora
continúe aplastando con su bota militar al pueblo venezolano. Mi desprecio para los líderes de la Unión Europea que no solo permiten, sino que contribuyen a que la dictadura continúe. Y va especialmente por usted, señor Borrell. Y en España se conoce que el juez que investiga los casos Bolo y Negreira habría recibido un falso paquete bomba. Así lo ha dado a conocer El Mundo, donde revelan que el despacho judicial del magistrado número 1 de instrucción de Barcelona habría llegado un paquete dirigido al juez Joaquín Aguirre. Dentro del paquete había un temporizador y material que simulaba la presencia de una carga explosiva. Vale la pena recordar que el juez Aguirre ha sido blanco del independentismo catalán desde que inició la instrucción del caso Bolo, precisamente porque el juez sostiene que Puigdemont y su entorno mantuvieron contactos con altos cargos del Kremlin con el objetivo de impulsar una alianza estratégica para desestabilizar a la Unión Europea. Hasta el momento son pocos los detalles que se conocen, pero los Mossos de Escuadra ya han presentado la denuncia de los hechos ocurridos. La verdad es que este es uno de esos casos que resultan, pues en fin, enigmáticos. Si alguien manda un falso paquete bomba contra el juez que está estudiando el caso Bolo y el caso Negreira, es decir, contra un juez que está investigando todo lo referente a la influencia rusa en el golpe de Estado separatista, a las conexiones de Putin con las personas cercanas a Puigdemont o inmersas en su plan de dinamitado de España, que también es el juez que está investigando todas las conexiones relativas a cómo el Barcelona compró durante años, al parecer, a los árbitros españoles. ¿Quién demonios es el que ha enviado el falso paquete bomba al juez Negreira? ¿Los del primer caso? Es decir, los relacionados con esa supuesta injerencia rusa. ¿Los del otro lado? Es decir, los que temen que la actividad del juez pueda conducir a desvelar toda esa trama de corrupción que atenazaba al fútbol español. Hombre, pensando así en frío, más parece que la cosa iría por el primer lado que por el segundo. Vamos, no me creo que si hay una trama de compra de árbitros por parte del Barcelona, el asunto sea tal como para que alguien implicado en esa trama recurra ya a enviar falsas bombas. Me supongo que algo habría de interés por parte de los implicados en la conexión entre servicios rusos y el separatismo para poder mandar esa falsa bomba. A los unos les considero capaces, los otros me cuesta pensar que pudieran ser capaces de tanto. En cualquier caso, el hecho está ahí. Alguien intenta amedrentar al juez de ambos casos. Espero que se tomen las medidas de precaución adecuadas. Bueno, supongo que las medidas están en marcha desde el momento en que se ha interceptado esta falsa bomba. Pedro Sánchez también medió para lograr el sí de Marruecos a organizar juntos el Mundial del 2030. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, intervino desde 2018 con el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para que Marruecos también organizara junto a España y Portugal la celebración del Mundial del año 2030. Así consta en los mensajes intercambiados entre Sánchez y Rubiales, a los que ha tenido acceso The Objective. Las conversaciones entre Sánchez y Rubiales sobre la candidatura conjunta de España y Marruecos
Marruecos se inician el 8 de julio de 2018. Rubiales, que solo llevaba un mes y medio al frente de la Real Federación Española, le escribe un WhatsApp al presidente del Ejecutivo para pedirle ayuda ante lo que decía era algo más que una operación deportiva, que era una cuestión de Estado, le afirmaba. A partir de ese momento se iniciaron las conversaciones desde la Moncloa con Marruecos para una candidatura inédita, pues es la primera vez que se jugará un mundial en 3 continentes. No me digan que había algún tipo de conexión entre Rubiales y Pedro Sánchez. Jamás lo hubiera sospechado. Pedro Sánchez medió para lograr el sí de Marruecos a organizar juntos el Mundial en 2030. Primero de todo, ¿qué interés tenemos en que Marruecos organizara el Mundial? Segundo, ¿qué más conexiones hay entre Rubiales y la trama PSOE? Porque ya han salido informaciones que relacionan a Rubiales con alguno de los empresarios que al parecer están implicados en la trama no Koldo, no Ábalos, sino Sánchez o PSOE. Hablamos de una trama que se extiende a muchas más cosas que las simples mascarillas, a muchas más cosas que los simples suministros médicos. Hablamos de una trama que abarca a varios organismos públicos, 2 comunidades autónomas regidas por el PSOE, varios ministerios del gobierno Sánchez y por tanto es una trama del PSOE o de Sánchez, no una trama de Ábalos o de Koldo. Y las conexiones de Rubiales con algunos de los que aparecen mencionados en esa trama ya habían salido y ahora vemos que esas conexiones llegaban al propio Sánchez. ¿Qué interés tenía Pedro Sánchez en que Marruecos participara en el Mundial? ¿Por qué Rubiales le dice a Pedro Sánchez que esto, más que una operación deportiva, es una cuestión de Estado? ¿Qué se nos ha perdido a nosotros en Marruecos? A nosotros nada, pero a Pedro Sánchez. Y hablamos, ojo, de contactos muy tempranos, del 8 de julio de 2018. Que es cuando se inician las conversaciones entre Sánchez y Rubiales para el tema. ¿Le habían pirateado ya a Sánchez el móvil? Creo recordar que no, pero me puedo estar equivocando. Ya les he dicho muchas veces que lo de la explicación de no, Pegasus, es que le han interceptado el móvil a Sánchez y entonces le tienen chantajeado, a mí me parece una chorrada. Creo que las razones por las cuales Sánchez quiere tener esta relación tan estrecha con Marruecos van mucho más allá del simple chantaje. Hablamos con Laura Fernández Cañas de OK Diario para que nos cuente con qué abre hoy OK Diario. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, Luis. Hoy en OK Diario les estamos desgranando el informe a medida que está usando el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, para que Europa no declare terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. Y de Oriente Medio al corazón de Madrid. Este periódico ha cazado a 14 menores tutelados de origen magrebí que hasta hace muy poco vivían en un centro de acogida de lujo en pleno Paseo de la Castellana. En el número 173 de esta conocida calle de la capital se encuentra el piso de 245 metros cuadrados que habitaban, valorado en más de 1,5 millones de euros y del que tuvieron que irse tras 2 años atemorizando a los vecinos de la comunidad. Pues ahora estos menores disfrutan de las comodidades de un chalet en Alcalá de Henares. Y si usted quiere conocer todos los detalles de esta noticia y de muchas otras, corran a OK Diario. Que tengan ustedes un buen viernes y un estupendo fin de semana. Disfruten. Muchas gracias, doña Laura.